Pero la cuestión de fondo es que eso ayer se plasmó en una propuesta de Podemos, con toda la patulea separatista, golpista, que debería ser ilegal. Que debería ser ilegal. Un partido que es el partido de una banda terrorista, que ya era ilegal, que lo legalizaron ilegalmente los miserables del Constitucional a las órdenes de Zapatero. Y unos partidos que han protagonizado y protagonizan y mantienen un golpe de Estado tienen que ser ilegalizados, deben ser ilegales. Y es la única manera de hacerlo. Estos tíos dicen, al sacar un comunicado con este farsante de Iglesias, que ya han visto ustedes cómo habla. Cuando está en un medio que no controla, habla en términos indignados, como si hubieran puesto una multa de tráfico cuando solo había bebido 2 copas. Lo importante, porque lo que yo digo cuando está mandando en su casa es, en este país lo importante para el futuro, el horizonte republicano. Bueno, pues este majadero analfabeto sacó ayer una cosa diciendo que el castellano es una lengua impuesta. Vamos a ver, Solerdo, que eres un lerdo. El castellano, cuando era castellano, y no español, se hizo español por 2 razones que tú como analfabeto desconoces. Y toda esa patulea infecta que te rodea también. Verás, el castellano empieza en el siglo, en torno al siglo X-XI. Tenemos las primeras pruebas. Pero viene, analfabeto, viene de la descomposición del latín. El latín se descompone cuando se descompone Roma y queda como una lengua culta, con los visigodos también, queda el latín. Y cuando la invasión de los árabes está el latín, lo poco que queda del latín, donde quedan los cristianos, y el árabe que como no viene del norte de África, sino que viene de Bagdad, pues recoge parte de la cultura griega. Bien. Los romances tienen una evolución muy parecida, es un latín bastardeado. Lo digo para que te enteres. Hay una manera muy sencilla que incluso un lerdo de Podemos lo puede entender. Entras en Google, pones la pesa, evolución del castellano en la Edad Media, y entonces te saldrá el mapa. Tú verás que es el mapa, la evolución del castellano, cómo se convierte el castellano en español, es sencillísimo. O sea, empieza justo en la esquina, lo que era el Ducado de Cantabria, dice el poema de Fernán González, era Castilla entonces un pequeño rincón, y lo era, del Reino de León. Allí, justo en la esquina, entre Burgos, Santander y La Rioja. Y allí empieza ese romance. ¿Qué tiene de peculiar ese romance latino en un sitio que no tenía? He visto también en la Tontipedia que algunos de los lerdos dicen estos antiespañoles, que son profundamente antiespañoles, porque lo que les joroba del español es que sea la lengua de España, y además de Hispanoamérica. Y encima también de Brasil, que es segunda lengua. Y además la segunda lengua de Estados Unidos. Eso les joroba una barbaridad. Pues os vais a seguir jorobando. Pero mientras nos joroban en España. La evolución ¿por qué el romance castellano, siendo el más débil, el que menos apoyatura política tiene? Porque ni tiene los condados de Aragón. Bueno, Aragón es reino. Condados son los catalanes. El Reino de León, Astur-Leonés, que es el heredero, digamos, de los visigodos, y por tanto de la legalidad cristiana, etcétera, de siglos. ¿Por qué? Porque técnicamente es el que sirve para que se entiendan los que no se entienden ya. Como ya no hay latín, pero el latín no sabían lo que sabían leer y escribir, pero el latín vulgar se ha descompuesto a lo largo de los siglos. Y hay uno de esos romances rarísimo que es el castellano. ¿Qué tiene de raro? Que coge la fonética del vasco, que es lo único que no es latino en España. Y el A, I, O, U, que son 5 grandes vocales abiertas, más las consonantes fuertes, que son también típicas de algunos de los bables vascos, bables como dialecto habla, las R's, las J's, las Z's, las coge el castellano del vasco. Y no se parece a ningún otro romance. Y para entenderse los tíos de Zaragoza con los de Santiago de Compostela, tienen que usar esa lengua común. Y lo es desde el principio.
viendo el mapa de la pesa, que hasta un idiota comunista, que ya ser o eres malvado o eres tonto. O sea, ser comunista a estas alturas o eres muy malo o eres muy tonto. Pero hasta Isabel Serra, por ejemplo, podría entenderlo. Tú ves el mapa de España, que empieza arriba, pegadito a Santander, y ves que la evolución en la península del castellano es así. Se abre, como si se abriera una cortina. Y las regiones que quedan en la esquina son bilingües. Tanto Galicia como el Reino de Aragón son bilingües. Pero es todo. ¿Por qué? ¿Por qué el castellano tiene esa fuerza? Primero, técnicamente es la mejor, es la distinta. Y lo que se opone a los demás, que están muy liados, es lo que se impone siempre en filología. Esto, claro, que le voy a decir de filología a Pablenín, que no ha visto más que Novecento. Pero bueno. Segunda cuestión. Lo que les joroba de la lengua española es que la ha hecho el pueblo español. Y lo que quieren es cargarse la soberanía del pueblo español. Lo que quieren los comunistas y sus sicarios, sus adjuntos, aláteres y criminales en general, es cargarse la propiedad que ese pueblo español que hizo el romancero tiene sobre toda España, porque toda España es de todos los españoles. Y por eso es tan importante que toda España tenga nombre español. Y por eso es tan terrible que haya aceptado el PP que se borren los nombres en español y diga, saliendo de Madrid, A Coruña, en vez de A La Coruña, que es el nombre de La Coruña. Y digan en el telediario de las Isobaras, en Chirona, como si fuera en la cárcel. Estoy de acuerdo, en la cárcel, pero en todo caso en catalán es Girona. ¿Y por qué no dicen Barcelona? No, dicen Girona y Barcelona. Pero vamos a ver, catetos, o mal habláis en catalán o mal habláis en español. Son así. ¿Todo qué es? Es una persecución de España a través de la lengua del pueblo español. Esta es la cuestión de fondo y es lo más grave que ha pasado desde la transición. No digo más porque tendría que empezar ya con parvulitos, con Irene y compañía, y con Isabel Serra tendría que empezar con Pequeñuelos, que es donde se empezaba a leer.